Hola a todos, el clan politiquero vuelve a estar unidos. Ya ha pasado varios episodios que hemos estado 1 contra 1, hemos estado 2 contra 2, a ese invitado, etc. Pero esta vez quisimos estar juntos para poder tratar un poco la contingencia, y harto ha habido de contingencia. Es por ello que el día de hoy, en el programa de Jóvenes Politiqueros, junto a Fernando Cartes y Sara Mayerbeck, hablaremos de temas importantes que han pasado últimamente, temas que son muy atingentes a la juventud y temas que, por supuesto, tratan un poco la contingencia nacional. En primer lugar, lo que está ocurriendo un poquito con estas tomas que han habido por parte de estudiantes, los liceos emblemáticos en Santiago, las reprimendas que ha habido el alcalde Desbordes también, lo que ha sido las tomas y las medidas de fuerza que han tomado la municipalidad contra aquellas personas que tienen tomado el barrio Meix, así como también un poco lo que ha pasado en contingencia presidencial, muy importante de poder tratar. Dicho eso, ¿cómo están? Fernando, ¿sabes? Muy bien. Y a propósito del clan politiquero unido, se me viene a la cabeza esto de proletarios unidos. A propósito de la contingencia y de la relevancia que está teniendo la candidata comunista en la discusión. Fernando Cartes cada vez más marxista, increíble, ¿no? De tanta cosa empezar a hablar de tanta así. formación marxista, claro. ¿Tú sabes cómo estás? Bien, contenta. Estoy cansada, volvimos de vacaciones con todo, rico. así que... Pero contenta. Caché que yo tuve después de trabajo de invierno 6 días de vacaciones. Horrible, porque tuve exámenes, después tuve trabajo 11 días, después volví y ahora tengo 6 días y parto el lunes. Partimos todo el lunes con clase, ¿no? Así es. Así que estamos aprovechando así las vacaciones para estar con ustedes. Dicho eso, bueno, ha habido harta polémica por lo que ha sido esta decisión de la Municipalidad de Santiago para poder, digamos, que terminar con toma, lo que ha sido medidas de diálogo, lo que han sido petitorios de los estudiantes, todo a raíz de una medida que impulsó el alcalde Desbordes, alcalde de Santiago, de la comuna, de poder incorporar en los reglamentos expresamente escolares, lo que he llamado, o los reglamentos internos de convivencia escolar, la ley de aula segura. Como ustedes saben, la ley de aula segura es un mecanismo que se creó, entiendo yo, que con la administración de Sebastián Piñera y particularmente con Marcela Cubillos en el ministerio, para poder forzar lo que es la expulsión de un estudiante por incitar a la violencia. La ley es de aplicación en buena parte de la municipalidad, por tanto depende mucho del alcalde si se aplica o no. Pero también depende en buena parte si está incluido en los reglamentos escolares de cada uno de los liceos o establecimientos educacionales subvencionados particulares para poder aplicarla o no. Hubo harta polémica durante la administración de Leslie Hasler porque no se aplicó mucho. Fue bastante criticada por parte de estudiantes, siempre ha sido así. Y a raíz de esto ha surgido varias movilizaciones. Tenemos a varios establecimientos educacionales que han cumplido varias jornadas de toma. Según dicen, al menos entendido algunos líderes estudiantiles, continuarían hasta el viernes. Y es importante poder tomar un poco de consideración al respecto. Vuelve la violencia a los establecimientos educacionales. ¿Qué opinan? Yo creo que la violencia nunca se fue. Y probablemente se fue desde el punto de vista fáctico, pero no se fue como un mecanismo normalizado por muchos grupos políticos y por cuerpos intermedios, como un mecanismo válido de acción. Y esa cuestión es dramática. Y hoy día en el Consejo Municipal tú tienes tienes concejales como la concejal Dafne Concha, que es del Partido Comunista, que habla de que a los estudiantes se les están ninguneando por no tomar en cuenta sus peticiones. Y aquí hay dos cosas. Uno, las peticiones no se están tomando en cuenta porque haya un desinterés de tomar en cuenta las peticiones. O sea, las peticiones que puedan tener los estudiantes se toman en cuenta, pero no pueden ser canalizadas por medio de la violencia. Es decir, si yo quiero manifestar una opinión y una postura y un descontento respecto a la situación de la educación, para eso yo destruyo mi aula, para eso yo quemo los medios que tengo para que poder desarrollarme en términos educativos. No. Para eso yo rompo las sillas poniéndolas en el portón de mi liceo, de mi escuela o de mi colegio para demostrar la toma. Para eso yo grafiteo el aula completa, como son las aulas del Instituto Nacional hoy día que están grafiteadas por completo y otras quemadas. No, esa no es la solución. Entonces los estudiantes tienen todo el derecho a manifestarse tranquilamente, a mostrar las peticiones que tengan respecto a los requerimientos que puedan existir, y está bien, si eso se trata un poco. Pero ¿cómo igual, lo hacen? Pero igual eso es lo que siempre se dice. Pues, siempre hay con la razón diciéndole, oye, compadre, no es válido que tú estés destruyendo tu educación para poder conseguir más educación. Pero lo que dicen ellos es, claro, pero es que no nos pescan. Pero es que no hay sentido de urgencia, pero es que las cosas no ocurren. Como, ¿qué puede responder eso? ¿Cachai? Es que hay otra cosa. Uno, no todas las peticiones de los estudiantes tienen que ser recogidas. O sea, pueden haber peticiones que son malas. Dos, si las peticiones no son recogidas, para eso hay mecanismos institucionales. Para eso estamos en un sistema y bajo un Estado de Derecho donde existen mecanismos vía institucional por las que tú puedes canalizar estas peticiones, y que si las peticiones no son cumplidas y quieres seguir el mecanismo institucional, usted sigue el protocolo correspondiente para agendar la manifestación, digamos, para informarla, y se manifiesta con toda la fuerza y con toda la convocatoria. Con toda la fuerza me refiero mediática, no de violencia. Y de esa forma es como uno tiene que intentar hacer que las autoridades vean
lo que se está demandando. Pero seguir normalizando la violencia como mecanismo válido de acción en lo que sea es erróneo. Si la rebelión, esta cuestión se la enseñan a uno cuando entra a estudiar Derecho y en otras carreras también, la rebelión es válida contra el tirano, es decir, en una tiranía donde no se respetan los derechos de las Derecho de personas rebelión, como y se donde se le pasa por encima a todo quien piense distinto al gobierno de turno, a la dictadura o a lo que sea. Pero no es el caso, pues si acá hay mecanismos institucionales y si los estudiantes del IMBA, del Nacional, del Barros Borgoño, del liceo que sea, no son capaces de entender eso, hay un problema más profundo y es de fondo. Y es lo que yo decía, y es que la violencia jamás se ha ido de las aulas, porque se fue de forma fáctica, es decir, se fue de hecho. No había violencia por un periodo de tiempo en las calles, pero seguía en la mente de los estudiantes como mecanismo válido. Y hay otra cosa, qué raro que los estudiantes se estén manifestando al término del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué no lo hicieron durante los otros años del gobierno del presidente Boric con la misma intensidad en la que lo hacen hoy día? No, pero entiendo que sí, Hay sí una, sí esta lo cuestión ya es hicieron. una forma mal pensada de verlo, pero cuando los veía el otro día parando el metro, un grupo de estudiantes gigantes con los pies adentro del carril del metro, tú dices, ay, estos los están entrenando. Si tampoco hay que desconocer una cosa, las juventudes comunistas son una juventud potentísima. Y cuando la diputada cuando la concejal Dafne Concha defiende a los estudiantes y el uso de la violencia, claro, uno puede decir acá hay un nexo causal entre los intereses que puede tener el Partido Comunista al entender que podría ser oposición o el interés que pueda tener la izquierda al entender que todo está aspectado para que sean oposición del próximo gobierno y entender que tienen que ir generando y generando la musculatura en estos brazos ejecutores de la violencia que la canalizan durante los últimos años y décadas, me atrevería a decir, por los estudiantes. ¿Tú sabes qué opinas? O sea, primero que todo, entendiendo que los estudiantes que se manifiestan no son todos. O sea, yo creo que es importante destacarlo. Son un grupo en particular, los más violentos, los más gritones, que son los responsables de poner las sillas, de romper, de grafitear, etc. Y yo creo que los perjudica más a ellos que a nadie. O sea, son ellos los que se quedan sin clases, son ellos los que aprenden menos, son ellos quienes perjudican a sus pares por no permitirles su derecho a la educación. Y muchas veces, como decía Fernando, exigen cosas que, uno, no son razonables y dos, no tienen que ver como tal con lo que deberían exigir como, no sé, centros de alumnos en general en los liceos públicos. O sea, yo creo que es importante entender que, uno, la politización que hay dentro de los liceos emblemáticos, dentro de los liceos en general en Chile, es gigantesca. Y que se estén aprovechando un poco de la situación del país como para manifestarlo de una otra forma es grave, porque finalmente los estudiantes son ellos mismos quienes se perjudican por un movimiento político, por una ideología, por un pensamiento, que nos podemos ir ya wokismo, etcétera. Pero, o sea, es grave, yo creo que es tremendamente grave. Yo solamente decir que me parece, siguiendo un poco Fernando, bastante curioso que los estudiantes ahora estén con este tono de protestas, con la administración de Desbordes comenzando, y no con toda la administración de Iracy Hassler entre 2021 y 2025 o 2024. ¿Por qué? Porque si uno hace la comparación, si bien Iracy Hassler tuvo protestas en 2022, entre abril y mayo, fueron protestas que fueron paros simbólicos, temas por infraestructura y con un tono bastante más amable que con el alcalde Desbordes. Cuando uno ve lo que está ocurriendo actualmente en diferentes liceos, que son 6 particularmente de la educación emblemática en Santiago, estamos viendo que son llamados derechamente a poder tomar vías insurreccionales a la violencia estampadas de anarcocapitalista, capitalista también, pero anarco en general, también pancartas del Partido Comunista, pancartas del GAP, pancartas del movimiento de Patriótico Manuel Rodríguez, que hace mucha referencia al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con llamados derechamente a decir que Desbordes es un sicario de la educación. Eso no lo vimos con Iracy Hassler. Durante todo este periodo en que ella estuvo, no hubo nada de eso. Es más, hay mucha referencia actualmente de los líderes estudiantiles que actualmente comandan estos frentes estudiantiles, de que Iracy Hassler era más empática, que Iracy Hassler les concedía más diálogo. A ver, perdón, Iracy Hassler fue la persona que es en buena parte responsable de todo esto. A ver, Iracy Hassler, después de su periodo, dejó una deuda en educación en el municipio de Santiago de entre 13 y 25 millones. Dejó dejó pagos impagos para la redundancia, pero dejó muchas de las deudas a profesores por sus sueldos impagas. O sea, buena parte del paro estudiantil que también hay por parte de los docentes tienen que ver con Iracy Hassler y no tienen nada que decir. Sorry, pero ahí está la verdadera razón de por qué deben estar alegando y dónde están alegando. Yo creo que al respecto hay que tener un poco más de consideración y un poco más de perspectiva. Quien queda mal parado acá no son solamente ustedes, porque claramente están de alguna forma alegando por cosas que no corresponden en tiempos y tampoco en magnitud, sino también a todas aquellas personas que participamos de la educación, aquellas personas que al momento de mandar
petitorio, al momento de mandar mejoras en educación, quedan desprestigiadas por actitudes que avalan la violencia. Porque lo quieran o no, de alguna forma conducen a eso. Sean partícipes o no de la violencia, generan la instancia para que el lumpe se les meta. Así que un poquito más altura crítica. ¿Qué opinan? Es dramático y al final acá hay una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento por parte de las autoridades y un mismo estándar respecto a la condena. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo al ejemplo de la concejal Dafne Concha, porque me parece que lo que ella hace es dramático, más aún, y que lo tenemos que conocer más aún entendiendo que ella es del Partido Comunista y que hoy compite una candidata presidencial por el Partido Comunista. Y en el fondo que ella no sea capaz de establecer un estándar de condena de la misma forma y con la misma lógica cuando gobierna Iracy Hasler, cuando gobierna Mario Desbordes y cuando los estudiantes tienen un comportamiento, me parece que está mal, porque en el fondo ella, si gobierna Mario Desbordes, la comuna de Santiago, y los estudiantes tienen un determinado comportamiento, la postura de ella es una. Pero si los estudiantes tienen el mismo comportamiento y gobierna Iracy Hasler, la postura de ella es otra. Y en el fondo esa cuestión no puede ser, pues, porque eso estándar te dice que ellos en el fondo no tienen una convicción democrática profunda. Ellos no creen en la opinión de la ciudadanía y en la soberanía que la ciudadanía pueda manifestar a través de las urnas. Siempre creen en eso cuando a ellos les conviene, es decir, cuando ellos están gobernando. Y esa cuestión es dramática y nos dice que los vamos a tener con las patitas en la calle como les gusta el próximo año, si es que a la derecha le toca hacer gobierno. Oye, el Partido Comunista siempre ha sido conflictivo. Gabriel González Videla, que hablaba de que ni lo humano ni lo divino lo iba a poder separar del Partido Comunista, los terminó proscribiendo. Y los terminó proscribiendo porque jamás, a pesar del Partido Comunista seguir una vía institucional, dejaron la patita en la calle. Y la patita en la calle es esta. La patita en la calle es utilizar la violencia como medio de acción con los estudiantes. La patita en la calle es en el estallido social haber tratado de derrocar al presidente Piñera, tratando incluso de meterse dentro de la moneda. La patita en la calle es no haber condenado las evasiones al metro y haber utilizado el eslogan evadir, no pagar, otra forma de luchar, entendiendo que eso lo único que perjudica son a las personas que usan el metro, que no son los ricos que ellos quieren destruir. Y ese es un problema ideológico profundo y sustancial dentro de la esencia comunista. Y es una cuestión que no van a cambiar, pues es algo que ellos los identifica. Y yo creo que el problema ya, más allá de lo que pueda decir el manifiesto comunista y de que si ellos son marxistas-leninistas y creen en la condición y en la generación de las condiciones materiales para una revolución, de si son revolucionarios y por consecuencia creen en la violencia, más allá de toda la base doctrinaria teórica que tú puedas decir de los comunistas y el por qué no son demócratas, hay una cuestión práctica. Que es que jamás han dejado la patita a la calle y que no se conforman cuando el que piensa distinto a ellos gana una elección democráticamente, sino que lo tratan de derrocar o de molestar o de perturbarle el gobierno de todas las formas que les sea posible. Porque el Partido Comunista no seguía la vía armada en su minuto, pero sí seguía la vía ilegal. Es decir, ellos no creían en el uso de las armas, a diferencia del Partido Socialista, por ejemplo, antes de los 70. Pero ellos siempre creían en la ilegalidad como medio de acción. Ahora, si quería... En la ilegalidad con las protestas, en la ilegalidad con una serie de cosas que a ellos les podían permitir hacer su discurso más fuerte e instalarlo en la vida de las personas. Ahora bien, si quería la vía armada, lo he hecho. Porque, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez... Pero eso es después, porque esta cuestión se da vuelta a partir del año 83, 84, cuando el Partido Socialista en el fondo decide y entiende que el plebiscito del 88 es la salida de la dictadura, pero el Partido Comunista decide seguir en la lucha y es el último que se suma. De acuerdo, pero no hay que olvidar que el Partido Comunista fue un partido que nació, o sea, tiene base doctrinal que cree en la violencia. Tiene también en la práctica los hechos, razones que lo incitaron a poder promover la violencia. O sea, no hay que olvidar que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no era una entidad independiente, era una entidad que estaba dirigida, en forma anónima también, por Guillermo Tellier. O sea, sí, el presidente del Partido Comunista posteriormente, y que durante mucho tiempo estuvo financiada por organismos internacionales, pero mediado por el Partido Comunista. O sea, lo hecho sí fue una organización de alguna forma violentista. Pero más allá de eso, hablar sobre una persona en particular respecto a todo esto, que es Iracy Hasler. ¿Dónde está Iracy Hasler ahora? ¿Candidatándose a qué? A diputada por el mismo sector que ella comandó por el distrito número 10. Y que no se olvide que Iracy Hasler renunció a la alcaldía de Santiago para ser candidata a diputada. Sí. Es decir, ¿dónde queda el interés superlativo de ella de cuidar la vida de los vecinos de Santiago? No existía. Su interés era meramente político. Y lo dejó muy en claro cuando ella fue alcaldesa. Pues el Partido Comunista gobernó Santiago y tuviste el récord de homicidios de los últimos 18 años. Tuviste un aumento de un 42% en las incivilidades. El Partido Comunista cuando gobierna, más allá de la base doctrinaria antidemocrática, en la práctica lo hacen mal, pues si son malos gestores. Y esa cuestión es un problema elemental en la disyuntiva que estamos hoy día también presidencial. Totalmente de acuerdo, pero más allá de eso, donde está Iracy Hasler es muy importante porque ella se está candidateando para diputada por una comuna que integra el distrito por el que ella se tira. Y es importante porque ahora vemos a Iracy Hasler condenando todo.
todo. Educación, cultura, la administración, a desborde, etc. Pero particularmente me quiero detener en educación. Critica cómo ha manejado el tema de educación el alcalde Desbordes, pero ella tuvo 4 años, 5 años en el municipio como alcaldesa. Estuvo 4 años como concejala. En total tuvo entre 8 y 9 años siendo parte de la administración del municipio de Santiago. Y pese a eso, no hizo nada. O sea, sorry, tú tuviste que aplicar la ley de segura, cosa que tú criticaste como concejala y finalmente como alcaldesa muchas veces no aplicaste. Tuviste que condenar la violencia que muchas veces la permitiste. O sea, no es raro que los estudiantes estén diciendo que era mucho más permisiva que el alcalde Desbordes. Y que, en general, dejó una deuda tremenda en educación, dejó impagas muchas deudas que tiene con profesores y finalmente lo que tuvo como consecuencia de eso es lo que actualmente critica. Parta por criticarse usted misma, exalcaldesa. En especial si que va a ejercer un cargo de mayor importancia como ser diputada. Sorry, pero mucho hey. Y hay otra cosa, y que, perdón que me vuelva a dirigir a Dafne Concha, pero que ella es quien puede encarnar esta cuestión en Santiago. Absolutamente. Y esta cuestión, en el fondo, se la digo por acá y lo vamos a replicar en todas las redes sociales. Dafne Concha invitada al programa para debatir con Fernando Cartes. Dudo que acepte, porque en general los comunistas rehusan un poco del debate, pero concejala comunista. Hacer valer la ley no es ningunear a los estudiantes. Ningunear a los estudiantes es haber aprobado y estar detrás de una reforma vocacional que terminaba con el mérito a través de la eliminación de la selección. Ningunear a los estudiantes es haber estado y haber apoyado y haber sido parte de la elaboración de una reforma que terminaba con el copago, es decir, que los padres pudieran aportar en la educación de sus hijos. Ningunear a los estudiantes es que su ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en conceptos de él, le terminara por quitar los patines a los estudiantes de la educación pública. Ningunear a los estudiantes, concejala, es sobreponer su ideología violenta antes de la realidad de los estudiantes y terminar por quitarles una herramienta de movilidad social determinante en la pluralidad de la élite chilena. Y los que más sufren con estas incivilidades de los estudiantes son los propios estudiantes que quieren estudiar, si la cuestión es dramática. Y durante la administración comunista de Iracy Hasler, las incivilidades aumentaron un 42%. Y ahí la concejala Dafne Concha callada. Pero ahora que gobierna democráticamente en Santiago alguien que piensa distinto a ella, habla de que a los estudiantes se les ningunea. Pero concejala, la que ha ninguneado a los estudiantes es usted y su coalición, usted y su conglomerado político, a través de reformas nefastas y a través de sobreponer su ideología por sobre la realidad de los estudiantes que quieren estudiar. Si la primera misión del estudiante es estudiar, no manifestarse por tratar de transformar el sistema de educación. Esa es la pega a los políticos, y si los políticos lo hacen mal, ok, castíguenlos ustedes con el voto. Pero no necesitamos que los estudiantes sean una herramienta de distintos sectores políticos. Instrumentalizados por sectores políticos. Que los instrumentalizan. Y acá hay otra cosa que es un antecedente histórico. Y es que el Partido Comunista en los 90, cuando se da cuenta que hace una izquierda extraparlamentaria irrelevante políticamente, lo que decide es entrar en los cuerpos intermedios. Decide dar la lucha no en la política práctica, sino que en los cuerpos intermedios, en las organizaciones sociales, y es a través de eso que empiezan a tomarse los sindicatos, es a través de eso que empiezan a ganar las federaciones de las universidades, y es a través de eso que empiezan después como derivada a ganar los centros de alumnos en los colegios. Y es que hoy día, cada vez que hay un problema de violencia en las calles, de los estudiantes o de quien sea, o de los sindicatos o de los colegios profesionales como el de profesores, que es capaz de dejar a 30.000 alumnos en el norte sin clase, el Partido Comunista sale respaldando esto. Y es porque ese es el juego que hayan hecho ellos dentro de la democracia cuando no han tenido el poder político. Entrar en las organizaciones sociales y tratar de instrumentalizarlas para que ellos después, a través del poder o a través del medio que estimen conveniente según las circunstancias y la táctica para llegar a la estrategia, les sea razonable. Yo solamente decirle a los estudiantes de Chile, de verdad y con respeto, que dejen de dar la cacha. O sea, una serie de antecedentes de los últimos días. El Liceo Isaura Dinator de Guzmán, con un rayado que dice, entre comillas, organizador comunista revolucionaria. Y, entre comillas también, juventud clasista a combatir. El Barro Borgoño con la estampa comunista fuera. El Javier Carrera con las siglas del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que como dije, su nombre coincide en nombres, colores y formas con el logo de la organización terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que también tiene otro rayado en sus cercanías con las siglas del Grupo de Acción Popular, que curiosamente coincide con el GAP, que son las mismas siglas que tenía el grupo amigo del presidente, que presidente Allende, y también el Carmela Carvajal, diciendo también entre comillas, Paco Desbordes, sicario de la educación. Paco Desbordes, sicario de la educación. Lo mismo que sale coincidentemente en el INBA, el Liceo de Aplicación. A lo que también se suben otros emblemáticos con símbolos anarquistas llamados a la violencia y amenazas subversivas.
Hasta hace poco escuché al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional diciendo de que tenían que encontrar una finalidad a la pérdida de clases, como si de alguna forma perder clases incitara o mejorara la educación. El Instituto Nacional ha perdido solamente en el primer semestre de clases 27, si no me equivoco, jornadas. Lo que si uno lo pasa a básicamente porcentaje, sería cerca de un 32% del total de jornadas. O sea, perdieron cerca de un tercio de lo que es el total de clases, por paros docentes y educativos de los mismos estudiantes. Y frente a eso, surgen los mismos líderes, también gente que integra estos paros, que dicen, claro, pero es que nosotros no necesitamos la violencia. No, pero genera las instancias para que el hombre se sume. A ver si, sorry, estas cosas de que aparecen los aureoles blancos, las bombas molotovs, todo lo tipo que son cerrar colegios, no dejar la entrada a docentes, agredir a carabineros, agredir a autoridades, es justamente algo que realiza el lumpen, pero que genera la instancia o la excusa para poder hacerlo son ustedes. Hay un poco de responsabilidad en todo eso. Por otro lado, yo sé que muchos estudiantes, lo sé de verdad, quieren volver al estallido, quieren volver a esas movilizaciones que tanto le entregaron en el pasado y que tantos políticos de alguna forma permitieron, porque de alguna forma considero las demandas que estaban por esos medios. Pero acá es donde realmente también el llamado está a las autoridades. Acá no solamente basta con condenar lo que hacen los estudiantes. Si los estudiantes tienen este tipo de demandas, y más que nada el apoyo que tienen detrás, puede ser muchas, pueden ser pocas, es porque tienen razones. Efectivamente hay deficiencias graves en la educación pública de Chile. Y hay que meterle mano ahí. A ver, aumenta el Estado, aumenta los funcionarios, aumenta el gasto. Tenemos más gasto que el promedio OCDE en educación per cápita. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde están esas mejoras para la educación, para los jóvenes? A ver, si quieren también cancelar estas cosas o poder controlarlas mejor, no pasa tanto por desalojar las tomas, sino también por poder evitarlas. No le den razones para que puedan seguir haciendo todo esto. El llamado no solamente es a los estudiantes, también a las autoridades, también a los que estamos entre medio, a denunciar, no dejarlo pasar. Harto daño nos hicieron estas protestas y hay que hacer algo al respecto. Es muy importante que frente a esto uno muestre apoyo. No puede quedarse callado. O sea, frente a medidas que son desalojar tomas cuando corresponde o aplicar la ley de aula segura cuando corresponde, hay que dar su apoyo, irrestrictamente. Porque frente al compadre, al estudiante violento, se le aplica la fuerza. Porque esos no son medios para negociar. Si los estudiantes de alguna forma reconocen en las tomas, en los paros, en las movilizaciones, en las agresiones, un método de acción política, es porque en el pasado tuvieron retribución de todo eso. Y ahí está la autoridad, ahí estuvimos nosotros, que le dejamos pasar eso. Frente a un eventual gobierno de derecha. Estamos hablando ya del siguiente año. También el siguiente año va a coincidir con lo que es el traspaso de la educación pública al SLEP. O sea que estos mismos liceos emblemáticos que son dependientes de la Municipalidad de Santiago van a pasar a la administración central, al gobierno. Por tanto, la alegación que habría por parte de los estudiantes no sería únicamente a las municipalidades, sería derechamente al gobierno. Más razones para poder protestar. ¿Y qué va a hacer el sector en ese momento? Ahí está la duda decisiva. Y eso pasa por poder responder bien ahora. Y hay otra cosa práctica, si los estudiantes están en formación. Si tú eres la autoridad y a los estudiantes les enseñas que por medio de la violencia ellos van a tener respuesta a lo que tú les estás... O sea, tú, ¿cuál es el ejemplo formativo que les estáis dando? Que el día de mañana en una pega ellos van a poder usar la violencia y de esa forma van a poder tener un objetivo. Y eso tiene una consecuencia, que es una consecuencia lógica. Que es que esos estudiantes cuando el día de mañana estén, por ejemplo, en una actividad social como un sindicato y sean parte, por ejemplo, o se colegien y sean parte, por ejemplo, del colegio de profesores, van a encontrar como la forma más lógica y válida de hacer valer y de que las autoridades puedan ver sus demandas, parar la educación. Desde ya no el estudiantado, sino que desde las grandes autoridades, por ejemplo, el colegio de profesores. Y es lo que pasa hoy día en el colegio de profesores. Entonces, cuando la violencia se valida en la formación de los jóvenes como medio de acción, la consecuencia es dramática para el futuro completo, porque la vas a validar en la instancia educativa y lo formaste de esa forma y por consecuencia ellos van a replicar eso en distintas aristas de la vida. Es un punto muy importante y ahí le quiero la palabra a Sara para que también opine al respecto, pero es un punto muy importante porque también estas instancias menores, entiéndase por ello centro de alumnos, lo que son las ACES, organizaciones intermedias de los estudiantes, sirven como trampolín derechamente a la política. O sea que estos compadres los vamos a ver con los mismos medios, así como con el Frente Amplio, en puestos más importantes, entiéndase por ello municipalidades, puede ser como concejales, puede ser incluso como diputados, senadores, etc. Lo que uno haga ahora implica si es que estos compadres van a llegar o no. Porque si de alguna forma se valida el discurso, consiguen el suficiente apoyo popular, va a ser nuevamente una nueva movilización estudiantil que trajo compadres que hicieron daño a la política en general. Eso es muy importante considerar. Y solo para rectificar un dato que di, según la tercera, la cantidad de jornadas que han perdido en el Instituto Nacional por o paro docentes o paro estudiantiles han sido 23 de las 71 posibles. O sea, un 32%, que como dije es un tercio cerca de las jornadas totales. Han perdido un tercio de sus clases.
Y la duda es esa finalmente. ¿Cómo mejorar la educación por medio de la pérdida de clases? ¿Cómo tú puedes mejorar lo que es tu nivel educativo, tus habilidades laborales, tu oportunidad en la vida, si es por medio de perder clases? Además, ¿cómo se pierden las clases? Porque hay un plebiscito, le preguntan a la gente, hablan con los profesores, docentes, apoderados, etc. Yo creo que no. Yo creo que ese es el punto importante. ¿Cómo tú quieres conseguir más derechos educativos si le restringes o privas a otro de los mismos? Pregunta importante para poder responder. Mira, yo creo lo siguiente. Primero, a mí me preocupa mucho, no solamente la politización que hay hoy en día en los colegios, sino cómo no se dan cuenta que están siendo instrumentalizados para llegar a un cierto lugar por parte de partidos políticos o de movimientos políticos de la izquierda. Y me parece algo fundamental por entender. O sea, primero, o sea, como dijo Borja, los símbolos que hay afuera de los colegios, las imágenes del Partido Comunista, etcétera, es evidencia, pero concreta, de cómo están utilizando los estudiantes para llegar a un cierto fin. O sea, algo innegable. Entonces, o sea, es como intentar tapar el sol con un dedo. Una cuestión absurda. O sea, y los estudiantes, a pesar de que quizás en su corazón crean que están haciendo lo correcto para beneficiar ya sea a su comunidad educativa o lo que sea, tienen que entender que lamentablemente con la violencia, con las molotov, con las sillas en las puertas no se soluciona nada. O sea, no solamente vivimos en un mundo civilizado, sino que también en una democracia, y en esa democracia, por tanto, se respetan las reglas y las cosas como funcionan en sí. Si tú no conversas con la otra persona y solamente le pegas, claramente no vas a llegar a ningún acuerdo. Entonces me parece fundamental que ustedes que están en formación, como estudiantes, sean capaces de entender que las cosas no funcionan pegándole a la pared, gritando cosas o rayando cosas. O sea, yo creo que es algo fundamental. Y ustedes tienen que ser conscientes de que no es algo que estén pensando como tal ustedes, sino que es algo que otra persona pensó y ustedes están haciendo. Pero no fue idea de ustedes. Es importante también mencionar, antes de dar la palabra a Fernando para que también cambiemos de tema después. En el Congreso 27º, si no me equivoco, el Partido Comunista, se menciona como muy importante. Y es básicamente el enfoque que deben tener la Jota, entendido como la organización juvenil que tiene el Partido Comunista, y el movimiento estudiantil. ¿Qué fue lo que se dijo? Entre varias cosas, lo siguiente. Acá. Informe de resoluciones, lo pueden encontrar en un informe que hizo el Libro, muy bueno. Dice, es fundamental la presencia, estamos hablando de la Jota, de las poblaciones, para poder sumarse al trabajo territorial, político y orgánico del PC, Partido Comunista, sin descuidar su papel en el reimpulso del movimiento estudiantil. Son agentes dinamizadores, se requiere en el partido. También, y lo más importante, y cito, ordenar la casa significa estudiar más. Debemos volver al fortalecimiento ideológico para poder conducir los organismos de masas y educarnos debatiendo donde corresponde. Hasta ahí bien. Para ello, hace falta fortalecer el ICAL o replicar espacios similares a nivel territorial. Y acá todo lo importante, reafirmando los principios leninistas de organización con foco en la vigilancia revolucionaria. De alguna forma hay un llamado importante en este Congreso a retomar espacios estudiantiles con mayor fuerza. En atención a qué, quizá a una nueva ola de derecha que están viendo ellos. Pero atención, y esto es para nosotros, para lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a responder a eso, cómo vamos a responder a esa nueva ola que va a surgir y cómo se va a traducir también. Eso. Oye, tenemos otro temón. Tenemos un temón. Estamos hablando de lo que fue el apoyo del Partido de la Democracia Cristiana a la candidatura de la candidata comunista, Janet Jara. ¿Qué opinas sobre eso? El precio de la ADC es muy bajo. A la ADC se vende por 5 diputados y 3 senadores. Eso es para lo que la democracia cristiana vale la democracia. Apoyar al Partido Comunista en una elección presidencial es una opción donde tú tomas un riesgo democrático. Donde ha gobernado el Partido Comunista no ha continuado la democracia o simplemente no la ha habido. Donde los líderes que han gobernado han sido comunistas, han ideado una u otra artimaña para poder terminar con el juego democrático y adecuarlo a lo que a ellos les quedaba como un traje a medida para poder seguir gobernando e instalar lo que a ellos les parecía correcto por medio del poder, que ya sea llegaron de forma revolucionaria o democrática. Y ahí hay un problema de fondo, que es que la democracia cristiana está muerta espiritualmente. Es decir, a la democracia cristiana... Me suena parecido ese no, término. ¿Quién lo usó? Hay una columna de Alejandro San Francisco muy buena que recomiendo a todos que la vayan a leer en el Libro. Muy buena. Y voy a citar un poema que me enseñó Alejandro también. Qué romántico, ¿no? Que tiene un sentido político y que en el fondo lo podemos instalar en distintas cosas. Es decir, que el Nacional Libertario tenga una serie de militantes que son partidos muy vivos es aplicable a esto. Y es que no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Es decir, los que están en su tumba no son los muertos. Son los muertos los que tienen muerta el alma y viven todavía. Es decir,
los que están vivos todavía y están existentes, como lo es la Democracia Cristiana, que es un partido que hoy está dentro del juego en el poder legislativo, tiene una muerte al alma potentísima, porque no tienen ningún sentido de trascendencia ni de lo que quieren hacer. Y hay una cuestión curiosa. En una entrevista en el diario pusieron a Aedo, al diputado Aedo, y por Erika otro Aedo, lado a un demócrata vicepresidente cristiano de la Cámara. antiguo. Y era curioso, porque el demócrata cristiano antiguo decía una cosa y el diputado incumbente a la reelección decía otra. Lo que decía Erika Aedo era: yo creo que este es un acuerdo y el apoyo a Janet Jara nos va a traer un rédito a futuro desde el punto de vista del proyecto político. Y por el otro lado, el demócrata cristiano no incumbente lo que decía es: este acuerdo a los únicos que favorece es a los diputados incumbentes. Y es totalmente cierto, pues si lo que la democracia cristiana está tratando de hacer es entrar dentro de un juego para no dejar de existir. Y ahí está la siguiente disyuntiva: es, si tú tienes un proyecto político, ese proyecto político tiene trascendencia, o tú crees que tiene trascendencia, por más allá de que en una elección en particular tú no estés en el Congreso o no estés en el determinado juego institucional, digamos, Ujú. no puedes sacrificar el proyecto político por completo como lo está haciendo la democracia cristiana. Y vuelvo a lo del inicio: el precio de la democracia cristiana es muy bajo. Son 5 diputados y 3 senadores, que son los incumbentes de cara a una reelección, y es lo que el Partido Demócrata Cristiano aspira a mantener, y que son capaces de sacrificar sus principios con tal de no desaparecer. Y eso es grave. Ujú. ¿Qué viene tú, Sara? Yo creo que una parte sí es lo que dice Fernando, pero otra, y yo creo que es evidente, es el intento de Jara por mostrarse como de centro. Que yo creo que es evidente que no lo es. De una u otra forma, yo creo que lo que está intentando hacer el Partido Comunista y Jara es llamar y ganarse a un sector de la ciudadanía que yo creo que por ser comunistas no tienen como tal total acceso. Y es una jugada política, o sea, más allá de lo que pudo haber dicho Fernando, es increíble. De una u otra forma lo que intentan hacer es contar una mentira, porque no son de centro. Jara evidentemente no es una persona de centro, es el Partido Comunista, y lamentablemente estamos cayendo como si fuéramos ciegos y tontos y no cacháramos que esta cuestión está siendo simplemente a beneficio de ella base a algo que no es cierto, que es intentar instaurar algo que ella no es. Y a propósito de que la democracia cristiana, en el fondo, el impacto que esto puede tener electoralmente, yo creo que es nulo, porque la democracia cristiana... ¿Tú sí que nulo? Yo creo que lo pueden vender súper bien, Jara. O sea, Jara lo puede vender bien, Sí, pero para el la impacto derecha. electoral desde el punto de vista de lo que genera la adhesión de la democracia cristiana a la candidatura de Jara con el capital político de la democracia cristiana me parece que es irrelevante en términos electorales, no así en términos simbólicos. Y a propósito de lo que decía la Sara, hay que entender una cosa, y es que los comunistas no son de centro. Pues sí, cortemos el deseo. Si los comunistas han gobernaron Santiago y aumentaron las incivilidades un 42% y lograron el récord de homicidios en los últimos 18 años. Hoy día están en la cabeza del Ministerio de Educación y las tomas han llegado al punto, y las tomas están al alza, con un punto que parece no retorno. Y los paros han dejado a 30.000 alumnos sin clases, por ejemplo, en Atacama. Gobernaron Recoleta y el alcalde terminó formalizado por corrupción. Y su candidata presidencial lideró el Ministerio del Trabajo y hoy día hay 170.000 personas más desempleadas, 1 de cada 4 chilenos en la informalidad, 1 de cada 5 jóvenes sin empleo. Entonces, cortemos la app, porque además de lo mal que piensan, son malos gestores. Si la responsabilidad estructural, además, más allá de la mala gestión que puedan tener, también es responsabilidad de los comunistas. ¿Quién estuvo atrás de la nefasta reforma en educación? ¿Quién estuvo atrás de la nefasta reforma tributaria? ¿Quién estuvo atrás de la nefasta reforma al sistema político? El Partido Comunista. Es decir, no solamente son malos gestores, sino que además han estado atrás y tienen responsabilidad detrás de las reformas estructurales que han destruido las distintas herramientas y bonanzas que tenía el modelo chileno. Solo para finalizar y dar un comentario sobre todo esto, no hay que olvidar que la democracia cristiana, la DC, estaba entre la espada y la pared, entre hundirse en su insignificancia o aceptar ser parte de un partido comunista. Era un debacle o una opción que tenían entre morirse solos o de alguna forma postergar un poco más la decadencia. Y eligieron eso, la segunda opción. Pero no fue la decadencia de la DC o no está evidenciada en el apoyo a Jara. Está evidenciada en algo anterior, que fue comerse el discurso del Partido Comunista del Frente Amplio, digamos que dejando de lado lo que tuvo que ver su sentido de trascendencia, su discurso, su alma del pasado. Recordemos que la DC se forma como falange, como digamos que una decisión del Partido Conservador,
muy apoyado en la doctrina social de la Iglesia, misma doctrina que apoyaba un poco en la encíclica Rerum Novarum o la Quadragesimo Anno, catalogaban al socialismo como un ideal intrínsecamente perverso, citándola, que no era compatible con lo que es el pensamiento doctrinal del catolicismo y que proponía como vía la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Qué hace la DC apoyando al Partido Comunista? Es completamente contrario a su nombre, ni siquiera a su ideario o su principio, a su nombre cristiano. No tiene nada que ver. Esto derechamente quizá no sea el hecho que provocó la decadencia de la DC, pero sí será un hecho que podrá condenarla, porque no aprende su pasado. Y espero que de alguna forma se pueda rectificar, porque si algo requiere este país, son mejores partidos que puedan de alguna forma representar correctamente lo que son las atenciones de cada uno de los chilenos. Oye, lo último, la democracia cristiana fue clave para que saliera electo Salvador Allende. Después la democracia cristiana fue clave en la oposición a Salvador Allende. La democracia cristiana hoy día pretende ser clave en la elección de Janet Jara y dieron su apoyo institucional. ¿Qué va a pasar cuando Janet Jara haga un pésimo gobierno? Pero ver ahí a la DC haciendo la contra. La democracia cristiana va a estar de nuevo cambiándose de bando según las conveniencias y los vientos contingentes. Entonces, cuando tú tienes un partido sin principios y muerto espiritualmente, no te queda otra cosa que yo creo que dejar de tomarlo en cuenta y entender que son muy baratos. Si su precio son un par de cupitos en el Parlamento. Y nada más. Dicho eso, señoras y señores, nos despedimos acá. Les recuerdo poder compartir un poco el episodio, darle like, dar comentarios, comentarlo con familiares. Nos está yendo súper bien y eso gracias a ustedes. Y por supuesto, si están animados y quieren ayudarnos económicamente para aprender las luces del estudio, dejarnos ahí un super chat o algún tipo de ayuda. Y si hay alguna persona de izquierda que crea que tiene, y porque nos comentan mucho a propósito de los debates, y que quiera debatir, salga al comentario y mándenos un mensaje por interno. Y veamos la factibilidad de eso. Si acá no tenemos miedo a plantarle cara a nadie que nos escriba por los. Vale, pues, dicho eso, gente, estamos al habla, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.